Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Una vez más quiero invitarle en esta mañana al estudio de la palabra de Dios en la epístola general de Santiago. Capítulo 4, estamos en el capítulo 4, en los últimos versículos, o llegando a la última sección del libro, de la carta. Y vamos a meditar o leer una vez más los versículos 11 y los versículos 12. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Padre amado, en esta mañana nos presentamos humildes delante de ti, reconociendo la necesidad de tu palabra, de que ella habla en nuestras vidas. También nos presentamos con una actitud con un corazón enseñable, para que tú nos permitas analizar tu palabra, Señor, y aprender lo que ella tiene para nuestras vidas. También queremos pedirte que nos humilles a través de tu palabra, Señor, y que quizás toda justificación o toda excusa que podamos dar para no cumplir lo que tú enseñas, que hoy tu Espíritu Santo la pueda derribar con el poder de tu palabra. Señor, te pido por mi vida, para que me permitas hablar nada más que tu palabra. Señor, que todo lo que se enseñe pueda estar alineado a todo el consejo de tu palabra. Señor, y te pido por aquellos que no te conocen, para que hoy, aún en medio de este texto, puedan encontrar salvación para sus almas, puedan encontrar o puedan ser confrontados con el pecado, encontrar salvación. Y oro por aquellos que son salvos, Señor, para que tu palabra pueda ser recibida no proveniente de un hombre, sino proveniente de ti. Señor, y que podamos aplicarlo a nuestra vida personal.
En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como ya lo mencionamos en nuestro primer sermón sobre esta sección, hemos visto que a lo largo de la epístola, Santiago nos ha estado dando una serie de temas con el objeto de poder probar nuestra fe, para que el creyente pueda identificar si tiene una fe viva o una fe muerta. En nuestro primer sermón sobre estos dos versículos, mencionamos que estos dos versículos no son la excepción. A través de estos dos versículos, cada persona que escuchó este sermón por primera vez, cuando Santiago lo escribió, y hoy que tú y yo lo escuchamos una vez más, es para que nos probemos y examinemos si nuestra fe es una fe genuina. Lo mencioné la semana pasada y hoy lo voy a volver a mencionar. A veces este tipo de sermones son difíciles, no por lo que dicen, sino porque nos es difícil a nosotros mismos decir lo que dijo el salmista: Señor, examíname y pruébame. Siempre encontramos una justificación para escondernos y decir: este sermón es para tal y tal persona. Y nunca lo vemos como un sermón para nosotros. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Estos dos versículos nos hablan del pecado de la murmuración, el pecado de la difamación, el pecado de la calumnia, el pecado del chisme contra otras personas. Y si queremos seguir la línea de pensamiento que presenta el Señor Jesucristo en Mateo 12, 34, tenemos que decir o preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, amigos, una lengua que está habituada a hablar mal de otras personas demuestra de un corazón que no ha sido regenerado. Entonces la lengua y lo que sale por nuestra boca son verdaderamente una prueba de si tenemos una fe salvífica o no. Y de esto creo que hablamos en mayor detalle en el capítulo 3 cuando hablamos sobre la lengua. En nuestro primer sermón mencionamos que Santiago nos pide que controlemos la lengua. Y para poder controlar nuestra lengua y evitar la calumnia, el chisme, la murmuración contra otras personas, deberíamos considerar 4 cosas: lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de la ley o la palabra de Dios, lo que pensamos de Dios y lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Quiere aprender a controlar su lengua? Bueno, ¿qué piensa usted de los demás? ¿Qué piensa usted de la ley o de la palabra de Dios? ¿Qué pensamos sobre Dios y qué pensamos de nosotros mismos? La semana pasada hablamos de la primera consideración. ¿Qué pensamos de los demás? Y Santiago en el versículo 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Lo primero que dijimos era que teníamos que entender que la persona que está a nuestro lado no es nada más y nada menos que ¿qué? Nuestro hermano. Lo menciona 3 veces en esa primera oración. Cuando tú murmuras contra tu hermano, es una abierta violación contra lo que el Señor Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal. Es una abierta violación a lo que el apóstol Juan enseñó en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 al 10, y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Él dijo ahí que en lugar de maltratar a tu hermano, debemos amarnos los unos a los otros. Entonces tenemos que evaluar cómo estoy viendo al hermano. ¿Lo estoy viendo como un enemigo
¿O lo estoy viendo como lo que es mi hermano en Cristo? Es decir, un hijo de Dios, un coheredero con usted y conmigo en Cristo. Cuando murmuramos, o quiero recordar esto que mencioné, confrontar a mi hermano porque está en pecado no es murmurar ni calumniarlo. Gálatas dice, si usted ve que un hermano está en pecado, pues acérquelo y con mansedumbre, con amabilidad, ayúdelo a salir de ese pecado, confróntelo. El pecado está en cuando tú y yo tomamos esa información del pecado de nuestro hermano y empezamos a comunicarla por cualquier lado. Ahí es donde está el problema. O cuando convertimos el pecado de nuestro hermano en un tema de nuestra conversación. Ir a confrontar al hermano no es pecado. Tenemos toda la autoridad bíblica para hacerlo. Lo segundo que nos enseña Santiago, y es lo que hablaremos el día de hoy, el segundo y el tercero y el cuarto, es que para controlar la lengua y para evitar murmurar, difamar o calumniar a mi hermano, yo tengo que evaluar qué es lo que pienso de la ley de Dios. Porque miren lo que dice el pasaje. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, aclaro algo, cuando hablamos de juzgar ahí es condenar. Porque si hay una parte que tenemos de juzgar, y es una evaluación. Por ejemplo, juzgar a los predicadores, es decir, analizar si lo que me está diciendo es bíblico. Pero la palabra que usa aquí Santiago es crino, que tiene que ver con ¿qué? Un juzgar de qué, de condenar. Aclarando esa parte. Entonces, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué es lo que hace? Murmura de la ley. Santiago es claro. Y le voy a decir lo mismo que le dije la semana pasada. Si el sermón se acabara en este momento, esto sería suficiente para que usted y yo dejáramos de murmurar. ¿Por qué, pastor? Porque aquí dice que cuando tú y yo murmuramos de nuestro hermano, ¿de quién estamos murmurando? De la ley de Dios. Si aquí se acabara el sermón, eso sería suficiente para que usted y yo dejáramos ese pecado. Yo quiero que siga la línea de pensamiento de Santiago. Dado que debemos amarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo, es una ordenanza ¿de dónde? ¿De qué? De la ley. No es el cuento de un pastor, ni de un reformador que se le ocurrió. No, fue Dios mismo el que instituyó en su ley que debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, cuando tú y yo no nos amamos, y aquí amarnos no estoy hablando de darnos besos y abrazos, porque eso cualquiera puede darse besos y abrazos. Acciones prácticas de amor, cuando no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Según este pasaje, violando la ley de Dios. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Cuando tú murmuras de tu hermano, murmuras de la ley de Dios o murmuras de la palabra de Dios que prohíbe murmurar de tu hermano. Cuando tú y yo condenamos al hermano, ¿estamos condenando a la ley o estamos condenando la palabra de Dios que prohíbe condenar a nuestro hermano? Cuando difamamos a nuestro hermano, estamos difamando la ley de Dios o la palabra de Dios cuando prohíbe que difamemos a nuestro hermano. Y le puedes añadir el chisme y todo lo demás en el mismo orden de ideas. Y difamar, murmurar o condenar la ley de Dios, hermanos, se podría resumir simplemente en esto, en ignorar lo que Dios nos ha dicho. Así se resume. ¿Murmurar contra el hermano no es un pecado contra el amor? Pregunto yo. ¿Murmurar contra el hermano no es un pecado contra el amor? La respuesta es sí. Pero recordemos que la ley de Dios es básicamente un código que expresa todos los factores del amor. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios simplemente nos permite expresar todos los factores del amor,
Pensemos por un momento en Éxodo capítulo 20. Lo acompaño que usted vaya a Éxodo capítulo 20. Vaya porque lo vamos a meditar. Éxodo capítulo 20. Dios comienza estas palabras diciendo, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estimados amigos y hermanos, esta es una declaración de amor. Él nos dice ahí que el amor es fiel. Dios dice, si me amas, no tendrás dioses delante de mí, porque no comparto mi amor con más nadie. Lo segundo que encontramos es que el amor es fiel en la práctica. Versículo 4 en adelante. No te harás imágenes ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que ¿qué? Me aman y guardan mis mandamientos. El amor es fiel, es obediente al objeto de su amor. Es leal. En tercer lugar, el amor es respetuoso. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando hay amor, hay respeto. Respetamos el nombre de Dios. En cuarto lugar, versículo 8. Podríamos decir, esto la podríamos calificar como que el amor está apartado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 7 días trabajarás, harás toda su obra. 6 días trabajarás, y harás toda su obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni extranjero que está entre tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, el amor es apartado para Jehová. Nos apartamos para Él. Y creo que eso está en completa concordancia con lo que enseñó antes o que se enseña luego en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, capítulo 4 y versículo 5. Volviendo a Éxodo 20, versículo 12, nos habla del amor hacia los hombres. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa característica del amor, que es que el amor es sumiso a la autoridad. Se somete a la autoridad. Versículo 13. Otro principio del amor es: no matarás. La pregunta es: ¿matarías tú a alguien que amas? Y si analizamos la palabra matar, en cómo la explicó el Señor Jesucristo, luego cuando Él lo estaba explicando, pues hace referencia a que no lo calumniaríamos, no pensaríamos mal de Él. Por ejemplo, yo en mi casa no tengo un letrero que diga: no mate a su esposa ni no mate a sus hijos. Sería ilógico, ¿no?
No, como amo a mi esposa, como amo a mis hijos, no necesito que haya un letrero que me diga que no lo mate. No, hay una ley dominante en mi corazón que proviene de Dios que debo amar. Y el amor no le quita la vida a nadie. Versículo 14. ¿Nos habla de qué? Del adulterio. El amor es puro. El amor nunca busca contaminar a nadie. Y cuando habla de adulterio, pues también involucra la fornicación allí. El amor exalta la pureza de su objeto de amor. En quinto lugar, el versículo 15. No hurtarás. El amor es desinteresado. El amor está pensando en dar. El amor no quita. Versículo 16. Nos habla de qué. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El amor nunca miente. El amor no falsifica. Si amas a alguien, quieres que esa persona sepa la verdad, cueste lo que cueste. Así que no damos falso testimonio contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, porque eso no encaja en el amor. No vamos a mentir a nuestros hermanos porque los amamos. Y una vez que los amamos siempre les hablamos con la verdad. Versículo 17. Habla sobre qué, la codicia. El amor no es codicioso. No codicia la casa del prójimo, no codicia la mujer del prójimo, no codicia el siervo del prójimo, la sierva, el buey, el asno, la carrera del prójimo, y ahí puede usted añadirle todo lo que usted quiera añadirle. ¿Por qué? Porque hay amor al prójimo. Ahora, todo este catálogo que acabo de mencionar de los 10 mandamientos, queda bien resumido, si usted me lo permite, en Levíticos capítulo 19, versículo 18, no tiene que buscarlo, se lo voy a mencionar rápidamente, pero ahí dice, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es así de simple. Si amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, te someterás, lo protegerás, mantendrás la pureza, no le mentirás y, volviendo al tema de Santiago, no murmurarás contra él. Esto nos lleva a Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Tampoco, solo anótelo, tampoco lo vamos a leer, pero sí se lo voy a mencionar. Allí Jesús está diciendo, ¿de qué depende toda la ley y los profetas? Eso es lo que están tratando de preguntar a Jesús. ¿De qué depende toda la ley y todos los profetas? Y sabe que Jesús le contesta, ama al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La ley de Dios es una expresión del amor. Y cuando tú y yo murmuramos de nuestro hermano, calumniamos de nuestro hermano, chismeamos de nuestro hermano, estamos violentando la ley. Ahora, si eso no le es suficiente, permíteme mostrarle cómo lo resumió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Ese sí, búsquelo, Romanos capítulo 13. Para que miremos cómo el apóstol Pablo resumió la ley. Ya vimos cómo lo resumió el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Lo tiene, versículo 8. Miren lo que dice. No debáis a nadie nada, sino que el amarnos unos a otros. ¿Porque qué? Porque el que ama, ¿qué hace? Ha cumplido la ley. Cuando demostramos amor práctico a nuestros hermanos, estamos cumpliendo la ley. Y vuelvo y le digo, no es besos y abrazos, ni likes en las redes sociales. No, eso lo hace cualquiera. Sino acciones prácticas. ¿No? Cuando nos toleramos, nos estamos amando. Cuando nos perdonamos, nos estamos amando. Cuando somos pacientes los unos con los otros, nos estamos amando. Cuando somos amables los unos a los otros, nos estamos amando. Cuando nos exhortamos los unos a los otros, nos estamos amando.
Miren lo que sigue diciendo el versículo 9, allá en Romanos 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿A qué le suena esto? A los 10 mandamientos que acabamos de mencionar. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amo a mi prójimo, entonces yo no adultero. ¿A usted le gustaría que su esposa le fuera infiel? No. Entonces, como a usted no le gusta que su esposa le sea infiel, entonces tampoco va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque él lo ama. ¿A usted le gusta que le anden codiciando alguna cosa suya? No. Entonces usted tampoco codicia las cosas de otro. ¿A usted le gusta que le mientan? No. Entonces ¿usted qué hace? En esto se resume todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mira el versículo 10 por si queda alguna duda. El amor no hace mal al prójimo. Chismear, calumniar, difamar, ¿qué es eso? ¿Eso es el bien del prójimo? ¿Qué es? Maldad. Ahora, cuando tú y yo entendemos esto de esta perspectiva, hermano, la calumnia, la murmuración, el chisme se tiene que terminar. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor, los unos a los otros. Entonces nos reconciliamos con Santiago bien fácil. Lo que Santiago nos está diciendo es que cuando tú calumnias o murmuras de tu hermano, no estás mostrando amor. Y si no estás mostrando amor, entonces estás violando la ley de Dios. Fácil. Esto me recuerda rápidamente lo que ya estudiamos. Voy al capítulo 2 de Santiago, versículo 8. Esto ya lo estudiamos, pero es bueno recordarlo. Capítulo 2, versículo 8, porque miremos que está todo alineado. Dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ya lo estudiamos, ¿no? Lo que está diciendo es que cuando tú violentas esa ley, la misma ley te va a condenar. Entonces, murmurar de alguien, si hacemos que nuestra lengua se mueva por el chisme, por la calumnia, si decimos que son cosas de otra persona que no son ciertas, y aunque sean ciertas no tengo que ir a decirlas, estamos violando en esencia la ley de Dios o la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o la ley de Dios es una expresión de los principios de amor. Quiero que ponga bastante atención, mis hermanos. Mire que Santiago aquí no está condenando las calumnias, o no está diciendo que la murmuración es una violación a la bondad del hermano, aunque sí lo es. Lo que Santiago está diciendo aquí es que la murmuración es una violación ¿contra quién? Contra la palabra de Dios. Sí, es cierto que aunque tú cuando calumnias, cuando murmuras o difamas, es una violación, sí, contra esa persona. Pero Santiago no quiere enfatizar eso aquí. Lo que quiere, bueno, ya lo enfatizó en la primera parte. En la segunda parte lo que quiere hacer es que quiere enfatizar que es una violación a la misma palabra de Dios. Y si me apuro un poquito, no solo a la palabra de Dios, bueno, lo menciono más adelante, sino al dador de esa palabra. Y no solo violamos la palabra, piense por un momento con esto conmigo. Quiero que me sigan la línea de pensamiento.
no solo estamos violentando la palabra, sino que al hacerlo nos estamos haciendo o nos estamos creyendo superiores a la ley de Dios. Por eso todo pecado tiene su raíz en el orgullo, porque el orgullo en efecto está diciendo, no me interesa lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que me parece correcto. Esto me recordó en Mateo, cuando Jesús va a decir a esta gente, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, esta palabra hacedores de maldad hace efecto, significa ustedes que vivieron bajo su propia ley. Ustedes que ignoraron mi ley, por lo tanto, apártense de mí, no los conozco. Entonces, hermano, cuando tú y yo violentamos o murmuramos con nuestro hermano, no solo murmuramos de la ley de Dios, sino que en práctica le estamos diciendo, no me importa lo que Dios diga en su ley, yo voy a hacer lo que a mí bien me parece. Y tú y yo que conocemos o que somos expuestos a la palabra de Dios, es un pecado aún mayor. ¿Por qué, pastor? Porque lo que estoy diciendo, sí, yo sé que Dios dice en su palabra que yo no debo murmurar, pero a mí no me interesa. Estoy tan herido, estoy tan resentido con esa persona que yo lo voy a hacer, pase lo que pase. Bueno, Santiago dice, evalúa tu fe, porque posiblemente tu fe no es genuina. Porque la ley tuya no es superior a la ley de Dios. La ley mía no es superior a la ley de Dios. Y Santiago añade algo más. No solamente es murmurar de la ley, sino que juzga a la ley. O sea, estamos juzgando o condenando a la ley, que la ley nos prohíbe, o voy a usar otra palabra para que no se pongan, se asusten algunos. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo, o sea, estamos juzgando a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice, por favor, protege a tu hermano, ama a tu hermano, cuida a tu hermano. No dice condena ni murmura de tu hermano. Cuando murmuramos de nuestro hermano, estamos diciendo la ley de Dios o la palabra de Dios es inútil para mí. Hermano, eso es un terrible pecado. Porque le estamos diciendo a Dios, en otras palabras, Dios, tu palabra no es digna de mi atención. Tu palabra no es digna de mi afecto. Tu palabra es indigna de que yo la obedezca. Tu palabra es indigna de que yo me someta a ella. Hermano, cuando usted mira la murmuración desde esa perspectiva, tenemos que cambiar. Bueno, si estamos en Cristo. Si tú eres un simpatizante, es decir, alguien que le gusta ir a la iglesia porque no tiene más nada que hacer y me toca que ir y me llevan. Pero si realmente tú eres alguien salvo, que antes tiene que decir, Señor, como dijo el salmista, Señor, contra ti he pecado. Porque cuando murmuro de mi hermano, estoy pecando contra mi hermano, estoy pecando contra la palabra de Dios, estoy pecando contra Dios. Hermano, terrible pecado. Miren lo que dice el versículo 11 al final. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esta es la línea de pensamiento de Santiago, en primer lugar. Dice, si tú no entiendes que tienes a tu hermano y debes vivir con él como tu hermano, tienes un problema serio. Pero aparte de eso, si realmente hablas mal de tu hermano, si difamas a tu hermano, estás mostrando cuál es el concepto que tú tienes de la ley o de la palabra de Dios. Cuando alguien le pregunta al creyente, ¿usted cree que la palabra de Dios? Amén, amén, claro que sí, es la palabra de Dios. Uy. Sí, pero en la teoría, cuando estamos difamando a nuestro hermano, ¿sabe qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Me importa? Nada. La estoy pisoteando. Es en la práctica, no es lo que digan los labios. Porque la boca dice cualquier cosa. La práctica demuestra todo lo contrario. Por lo tanto,
Si tú haces todo lo contrario, no solamente ofendes a tu hermano, estás ofendiendo la ley de Dios que ordenó no murmurar de tu hermano. Y aquí no vale, pastor, es que usted no entiende, pastor, que esto y lo otro. No, no, aquí no vale eso porque la Biblia no da lugar a duda a eso. Si la Biblia lo enseñara, que dependiendo y que para aquí, que para allá, que esto y lo otro, pues todavía, la Biblia no dice nada. La Biblia, pues siendo claro, la Biblia dice sí, sí o no, no. Blanco y negro, ancho y angosto, vivo o muerto, cielo o infierno. No hay más. Dependiendo de lo que te hayan hecho, entonces tú tienes, no, nada. Es nuestra responsabilidad. Ay, pastor, es que siempre me hace lo mismo. Bueno, Pedro hizo la misma pregunta, Señor, ¿y entonces cuántas veces? Y Jesús le dijo las veces que sean necesarias. Y si tiene alguna duda, Pablo dijo en Corintios capítulo 13, el amor no guarda rencor, es decir, el amor no lleva una lista de todo lo que le han hecho. Se iban 2, Dixon, se iban 3, se iban 4, otra vez me pide perdón por lo mismo, pero usted sigue igual y sigue igual. No, el amor verdadero no guarda rencor, no lleva una lista. Simplemente perdona las veces que sea necesario. Ay, pastor, es que mire que vino con una altivez, no importa cómo haya venido, tu responsabilidad es perdonar. Amar. Y si sigue portándose mal contigo, la Biblia dice en Mateo 18, no dice que lo publiques en las redes sociales, dice busca a otros hermanos, no para contarle tu problema, sino tráelos como testigos. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice vaya cuéntale al otro, dice tráelos como testigos. Y si no funciona, el hermano sigue igual, ya tienes que traerlo como delante de la iglesia, como testigos, y ya la iglesia toma disciplina general sobre esa persona. Lo mencionamos la semana pasada, pero me parece a mí prudente volverlo a mencionar. Entonces el pecado de la murmuración es una violación a la hermandad, es una violación al amor. Ahora mire, esto nos lleva a lo tercero que dice Santiago para controlar la lengua y no murmurar. ¿Por qué no debe murmurar el hermano? Primero, porque es tu hermano en Cristo. Segundo, porque cuando murmuras de tu hermano estás murmurando contra la ley. Tercer lugar, no debemos murmurar de nuestro hermano porque debemos pensar debemos analizar lo que pensamos sobre Dios. Mira lo que dice el versículo 12 al principio. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Sabe lo que significa estas palabras que está diciendo aquí? Que no hay lugar ni para usted ni para mí en la Trinidad. Dios no está esperando que tú y yo lleguemos a ayudarle a tomar las decisiones. Por eso dice ahí, uno solo es el dador de la ley. ¿Cuántas leyes hay? Una sola. No es la tuya ni la mía, es la de Él. Nos guste o no nos guste, la entendamos o no la entendamos. Cuando el calumniador y el murmurador actúan, se ponen por encima de la ley y tratan de desposeer a Dios de su trono. Y nosotros tenemos un claro ejemplo en la Escritura de aquel que trató de desposeer a Dios de su trono. Él dijo, seré como Dios. Y todos conocemos las consecuencias. Él trató de buscar la supremacía, trató de estar por encima de Dios, trató de poner sus propias leyes y terminó en tinieblas, condenado eternamente. Satanás quiso estar por encima de la ley de Dios y todo aquel que quiere violentar la ley de Dios está tomando la misma postura de Satanás y es pecado contra Dios. El salmista, o el rey David, perdón, sí, el rey David, en el Salmo 51, cuando estaba hablando de su terrible pecado, él dijo en el versículo 4, contra ti solo he pecado.
El hijo pródigo, después de analizar su vida, dijo: he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios he pecado. Hermano, la murmuración contra el hermano es un pecado contra Dios. Difamar al hermano es un pecado contra Dios. Chismear del hermano es un pecado contra Dios. Cuando su hermano lo ofende, ¿qué tengo que hacer? Ir a hablar con mi hermano. Las veces que tengan esa, mi asunto es con él, no con nadie más. Y cuando alguien venga a usted a decirle: el hermano me hizo, mire, la primera pregunta que usted tiene que hacerle: hermano, vengo a contarle lo que el hermano usted no me hizo. Un momentico. Vaya y hable con él. Sáqueme a mí del negocio. Sáqueme. Hermano, el día que tú y yo aprendamos a hacer eso, y yo se lo dije un día, es que ni al pastor tiene que usted decirle: usted vaya a hablar con él, vaya con esa persona y diga: hermano, tengo esto y esto contra usted. Hermano, siento que usted, veo que usted como que me está mirando mal. ¿Por qué? ¿Son impresiones mías o algo? Vaya, hable con él. Porque cuando usted hace cualquier otra cosa que no sea, está pecando contra Dios. Cuando David dijo: he pecado contra ti, ¿cómo pecó David contra Dios al tener una relación adúltera con la esposa de Urías? Vamos a ser fieles a la palabra de Dios, con la esposa de Urías. ¿Cómo pecó David contra Dios cuando mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé? ¿Cómo pecó contra Dios? Cuando se salió de la autoridad de la ley de Dios y dijo: yo tengo mi propia ley, voy a adulterar, voy a mentir. Y creo que David violentó todos los pecados que usted se puede imaginar. Mató, mintió, adulteró, codició, mejor dicho, falso testimonio. ¿Qué fue lo que no metió ahí? Mi papá siempre lo decía a nosotros: el que miente roba, y el que roba mata. Ahora el ojo, como lo decía a nosotros. Entonces Santiago nos recuerda en el versículo 12, volviendo a Santiago, versículo 12, hay un legislador. Y dice Santiago que ese legislador es alguien que puede salvar y perder. El texto griego literalmente dice: uno es legislador y juez. Solo uno. Y note, aquel que dio la ley es aquel que juzgará a todos los hombres por la ley. Por eso el texto dice: solo es uno. Hay un legislador y hay uno que aplica la ley y hay uno que es juez. Y si no sabe lo que es un legislador, mis hermanos, el legislador es aquella persona que establece las leyes. Solo hay uno. Mire cómo lo expresa Isaías 33, versículo 22. Isaías 33. ¿Cómo estamos de tiempo? Good. Isaías, ¿qué dije? 33. ¿Lo tiene? Mira lo que dice Isaías 33, versículo 22. Dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Cuántos hay? Uno. Uno hay, no hay más. Así que tú y yo no podemos hacer nuestra propia ley. Bueno, lo que pasa es que como él no quiere cambiar, entonces pues ahora, por ejemplo, nuestra propia ley es esta. Miren un ejemplo de nuestra propia ley. Como él no me saluda, ¿cuál es que sigue siendo la ley? Ah, les olvidó cuál es la ley. ¿Cómo es? Como él no me saluda, entonces pues yo tampoco lo saluda. Bueno, esa es la ley de los hombres.
Pero como hay un solo legislador, la ley de la Escritura dice, el que no te saluda, tú lo sigues amando. Y amar implica, lo voy a saludar. Es que como me mira de arriba abajo, entonces yo también lo miro de arriba abajo. Bueno, eso se llama venganza. ¿Y qué dice la Biblia? La ley de Dios, la que Él legisló. Mía es la venganza, yo pagaré. Hay una sola ley y nos debemos regir por ella. Que nos cuesta, sí, pero por eso dijo Jesús, no los dejaré solos. Les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a ayudar y los va a guiar a toda verdad. Y dice que ese dador de la ley, y póngame atención aquí, salva y destruye. Salva a los que están protegidos de la ley por la fe en Cristo y destruye a los que están desprotegidos por no tener su fe en Cristo. La palabra salvar significa rescatar del peligro, rescatar de la destrucción, salvar de la muerte. Amigo que estás sin Cristo en esta mañana, quiero dedicar unas palabras a ti. En este momento, si estás sin Cristo, estás perdido. Estás sin esperanza. Vas a recibir el justo juicio de Dios porque pecaste contra Dios. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios te puede salvar. La Escritura dice que el Señor Jesús dijo que el que viene a mí, que Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Amigo, Él te puede libertar de tus pecados si vienes a Él en fe y en arrepentimiento. Si reconoces que eres pecador, puedes venir delante de Él. Entonces Dios tiene el poder para librar a los hombres de la pena de la ley, pero también tiene el poder para aplicar la pena de la ley a los desobedientes de la ley. Por eso Él dice, Él puede juzgar, como condenar. Solo Él puede condenar. ¿Esto es una muerte eterna o una vida eterna? Solo hay un legislador. Solo hay uno que aplica la ley, solo hay uno que tiene el poder para darnos misericordia mediante la fe en Cristo, y solamente hay uno que tiene el poder para condenar al que no tiene fe en Cristo, porque Él es Dios. Ay, es que Dios es amor y que Dios no manda a nadie al infierno y que Él da una oportunidad. Claro que sí. Mientras estés vivo, tiene la oportunidad de que cree en Él. 2 Corintios 6, me parece, dice, el día de salvación es ahora. Estimado amigo, es ahora. No es cuando te mueras. Cuando tú te mueras, si me invitan a mí, como me han invitado algunos sepelios de gente que no es cristiana, yo les digo, yo voy a orar por ustedes, los que están vivos. Voy a orar para que Dios les dé consuelo a ustedes. Voy a orar para que ustedes puedan creer en Jesucristo. Pero por el que se fue ya no puedo hacer absolutamente nada. No hay oración, no hay rezo, no hay dinero, no hay nada que valga. Esa persona estará en el lugar donde debe estar. Si murió en Cristo, está en la gloria eterna. Si murió sin Cristo, está en la condenación eterna. Pare de contar. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio, no hay, ¿qué vamos a llamar al otro? Limbo, nada de eso. Y esto nos lleva a la última parte del versículo 12, que es, para poder dejar de murmurar a nuestros hermanos, tenemos que mirar qué es lo que pensamos de nosotros mismos. Miren cómo termina el versículo diciendo, ¿quién eres tú para que juzgues a otros? Es una pregunta de reflexión. ¿Quién te crees tú para murmurar de otro? ¿Quién te crees tú para condenar de otro? ¿Quién me creo yo para chismear de otro? ¿Quién me ha dado el derecho a mí para ser juez sobre otros? ¿Acaso yo soy el estándar de santidad? ¿Acaso tú eres el estándar de santidad? En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es, cierra la boca. En Tito hablábamos hace unos meses
que el apóstol le decía a Tito, Tito, a esos falsos maestros es necesario taparles la boca. Santiago básicamente haciendo lo mismo aquí. ¿Sabes qué? Tápate la boca, cierra la boca. Son palabras duras, pero es así. Y es un contraste que le está haciendo. Mire que él comienza el versículo 12 hablando de que hay un legislador. ¿Y qué es el legislador que puede hacer? Salvar y condenar. Y ahora pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para ponerme al mismo nivel del legislador Dios, del juez Dios, para juzgar o legislar sobre otro? La respuesta es nadie. No somos nadie. No somos nada. Y esto no es para bajarle a usted la autoestima. Ay, llegué a la iglesia y me bajaron la autoestima. No, no, no. No es para bajarle la autoestima, pero delante de Dios tú y yo no somos nada. No somos nadie. No tenemos ninguna autoridad, no tenemos ningún derecho para ir a condenar a otro. Tenemos derecho bíblico para ir a juzgar la enseñanza que otro está dando. Juzgar, eso tenemos ese derecho, porque la Biblia no lo llama a hacerlo. Pero a condenar a alguien o a otro por algo que ha hecho no nos corresponde a nosotros. Hay un solo juez en la tierra, hay un solo legislador en los cielos, hay un solo legislador en la tierra y es el Señor. ¿Qué derecho tenemos? Ninguno. Bueno, aunque a veces lo que nos impulsa es el orgullo. Eso lo dice Pablo en capítulo 12, versículo 3 de Romanos. Ahí nos dice ahí con claridad, no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Dejemos el orgullo. Cuando tú y yo murmuramos, difamamos o hablamos mal de otras personas a sus espaldas, lo que estamos haciendo es reflejar que no hemos entendido el verdadero significado de ser cristiano. Que el hermano se equivocó, vaya a hablar con él. Que el maestro de la escuela dominical se equivocó y dijo algo que no tenía que decir, pero vaya a ser que ese maestro de escuela dominical, hermano, usted dijo esto y esta palabra. A ver, hay algo que hace unos años a nosotros nos invitaron, a mi esposa y a mí, a prepararnos para tratar con conflictos matrimoniales. Y una de las charlas que nos daban era de cómo deberíamos responder o tratar en medio de los conflictos. Y entonces en el ejercicio que nos daban era que cuando escucháramos al cónyuge que estaba hablando, decía esta persona, antes de usted dar la respuesta, dígale a su cónyuge, a ver, he entendido que tú dijiste esto y lo otro. ¿Eso fue lo que dijiste? Si él te dice, sí, eso fue lo que dijo, entonces da la respuesta. Porque muchas veces nosotros entendemos otra cosa que él no dijo. Entonces le decía, cuando tú le preguntas eso y él dice, no, no, yo no dije eso, yo dije esto, todo eso ahorra muchos problemas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque cuando tu maestro de escuela dominical o el pastor dice algo que te molestó o te ofendió, tu respuesta debe ser, venga pastor, venga hermano, mientras usted estaba predicando, usted dijo esto, eso fue lo que entendí, eso fue lo que usted dijo. Sí, eso fue lo que dije. Bueno, entonces, pues me molesté por esto, arreglemos el problema. Usted no puede ir a decirle ahorita, me consigo a mi hermanita que más me gusta, bueno, hermanito, y viste lo que dijo, ay, es que lo dijo, y eso lo dijo porque es que quién sabe, y cuando lo dijo me estaba mirando a mí, eso es lo más seguro que no hay que, y entonces cuando ya no está uno molesto, sino que van a ser dos molestos. Ay, de veras, y el otro día lo escuché que dijo tal cosa, y no lo habrá dicho también por mí, y ahí empieza el problema, y luego se van al tercer o cuarto, y cuando me doy cuenta, hay un cáncer. Que creo que eso es lo que hace el cáncer, ¿no? Iba a averiguar, pero se me olvidó. Pero el cáncer son células muertas del cuerpo que empiezan a atacarse a otro y a matar y contaminar las otras. ¿Cómo se acaba ese cáncer? Bueno, cuando usted se moleste con alguien, vaya y dígale, hermano, me pareció que me estaba mirando mal o me estaba escaneando, hermana. ¿Por qué? ¿Le gustó el vestido? ¿No le gustó? ¿No se me ve bien? Hermano, cuando tú y yo difamamos a nuestro hermano, estamos asumiendo que no nos importa a Dios.
que no nos importa su palabra y ni siquiera que nos importa nuestra propia vida. Porque Él nos dice en su palabra todo lo contrario. Cuando difamamos de otro, cuando murmuramos de otro, estamos mostrando también hasta el mal concepto que tú tienes de ti mismo. ¿Sabe lo bajo que tenemos que estar para andar de persona en persona contándole lo que todo el mundo me ha hecho? ¿Sabe lo mal que es estar? Cuando la palabra de Dios dice claramente en Efesios, si tú estás muy ofendido por lo que el hermano te hizo, ¿sabe qué enseña la palabra? La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, sino que tus necesidades, tus peticiones sean conocidas delante de Dios con todo ruego, oración y súplica. Ahí en ningún momento dice, si estás muy ofendido con el hermano, ve, reúne a tu grupo de amigos y cuéntele a todos ellos todo lo que te han hecho. Para que luego tu grupo de amigos, entre todos, agarren fuerza para contra el que te ofendió. No nos damos cuenta que ese pecado destruye. No solamente a la otra persona, destruye lo que Dios dice en su palabra y nuestra propia vida. Y recuerde, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Cuando alguien está murmurando de otro, tú estás murmurando de ti mismo, porque es cuerpo, es parte de la iglesia de Cristo. Cuando tú te vas de aquí a murmurar con los de afuera por algo que pasó que no te gustó, tú estás murmurando de ti mismo. Es cuando la esposa o el esposo van a hablar mal del esposo o de la esposa allá afuera con otros. Están hablando no solo mal del cónyuge, sino de ellos mismos. Es cuando el hijo va a hablar mal del papá y la mamá por allá afuera. No está hablando solamente del papá y de la mamá, está hablando mal de él mismo allá afuera. Somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo tenemos que cuidarnos, amarnos, respetarnos. ¿Sabe? Yo leí una historia esta semana y la quiero compartir con ustedes. Dice que pasó en Dakota del Norte. Una familia muy joven, una madre, un padre, tenían 2 hijos. Era una familia muy humilde y todos los vecinos escuchaban cada noche cuando él venía del trabajo, su esposa y sus hijos estaban en la puerta feliz para recibirlo. Él jugaba con los niños, jugaba con su esposa, era un tiempo agradable, todos escuchaban aún los gritos de alegría que tenían desde esa familia. Pronto, un día, una persona se llenó de envidia por la alegría de esa familia y mientras el esposo no estaba en la casa, se fue y le dijo a la esposa, mira, tu esposo te es infiel, tiene otra. La joven esposa no pudo soportar la noticia. En la tarde, cuando el esposo llegó del trabajo, nadie estaba en la puerta para recibirlo. Él entró a la puerta y en la casa ya no habían risas, ya no había un aroma de una comida rica lista para comer. Había un silencio en la casa que él se llenó de miedo y empezó a buscar a su gente por su casa pensando de que quizás era una broma donde estaba jugando escondidijo para que lo encontraran. Cuando llegó al sótano, encontró a su esposa y a sus 2 hijos colgados. Ella se había colgado a los niños porque no aguantó la noticia de que su esposo le había sido infiel. A las 2 semanas de lo sucedido salió a la luz de que alguien había provocado ese chisme y por envidia había dicho de que este hombre le infiera a su esposa. Provocaron una terrible tragedia. Dicen que fue una realidad en Dakota del Norte, en Estados Unidos. Hermanos, cuando pensamos en la difamación, en la murmuración, en el chisme, quiero que tenga algo bien claro. No estamos hablando de un juego, eso no es un juego.
Tampoco es la expresión del desahogo de una persona que está muy aturdida en su corazón porque ha sido ofendida. Estamos hablando de un terrible pecado que puede destruir familias, personas, hasta congregaciones enteras. Tristemente, muchos de los que decimos que somos creyentes hemos entrado en el juego del mundo, de la murmuración, y estamos hablando de otras personas cuando ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse y cuando ni siquiera sabemos si lo que nos han dicho es cierto o no. Y muchos escuchamos lo que nos han dicho y tomamos la postura de tomar partido sin ni siquiera tomarnos el tiempo para averiguar si lo que están diciendo es verdad. Muchas familias, congregaciones se han destruido por el pecado de la murmuración. Santiago dice, no lo hagas. Permítame terminar con lo que dice Efesios 4, versículo 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. A veces la raíz de la murmuración es la malicia, es la amargura, el enojo, la ira. Quítalo y reemplázalo con benignidad, con misericordia, con perdón. De la misma manera como Dios te perdonó. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Yo no sé qué entendió de lo que mencionamos el día de hoy. No sé si usted lo recibió como proveniente de Dios o como proveniente de un hombre. Pero si lo recibió como proveniente de Dios, hoy somos llamados a hacer algo con lo que escuchamos de la palabra de Dios. Es bueno que nos hagamos un examen allí donde usted está, muy personal, y se pregunte a usted mismo, ¿cómo estoy yo con este pecado? Y si usted identifica de que usted está practicando este pecado, dígale, Señor, perdóname. Dígale, Señor, yo quiero arreglar esto. Si en usted hay enojo con alguien por algo, tiene que arreglarlo. No lo digo yo, lo dice Santiago. Lo tienes que arreglar porque es tu hermano. Lo tienes que arreglar porque la palabra de Dios dice que lo arregles. Lo tienes que arreglar porque Dios, el legislador, dijo que tienes que arreglarlo. Y lo tienes que arreglar porque al pensar de ti mismo como alguien humilde, la humildad te lleva a hacerlo. Yo no sé cuál problema tenga usted, con quién o con quiénes, pero si tiene un problema con alguien, allí donde usted está, dígale, Señor, dame la fuerza porque yo tengo que salir a arreglar este conflicto. Porque quizás esto me está llevando a hablar mal de esa persona con otros. Señor, y al hacerlo, estoy enfermando a otros, me estoy enfermando a mí mismo, estoy violentando tu palabra. Y lo peor es que el problema no se soluciona hablando con otros. Quizás estarás pensando, pero es que fue él el que me ofendió. La Escritura dice, si al traer tu ofrenda recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Deja tu ofrenda, dice,
ve, arréglalo. Hermano, de nada nos sirve decir gloria a Dios por el sermón, muy bonito lo que dice Santiago, si seguimos en las mismas. Santiago dice que nos estamos siendo simplemente oidores y no hacedores de la palabra, nos estamos engañando. Alguien tiene que dar el primer paso. Y normalmente siempre el que da el primer paso es aquel que entendió. Jesucristo entendió que estábamos en pecado, nosotros no lo habíamos entendido. Él dio el primer paso. ¿Cuál fue? Se despojó de su gloria y vino a morir en la cruz. Si tú entendiste la palabra de Dios, no busques quién tuvo la culpa. Tienes que decir, yo tengo que solucionar esto. Porque es mi hermano. Porque es el cuerpo de Cristo. Y porque cuando algo del cuerpo no funciona bien o tiene una dolencia, todo nuestro cuerpo se afecta. Si nos duele un pie, nos cuesta para caminar. Otros músculos tienen que hacer otra fuerza que no tienen que hacer. Todo el cuerpo es afectado. Cuando nos duele una muela y así sucesivamente. Hermanos, el conflicto que quizás haya entre ustedes o con alguno de hermanos va a afectar a toda la congregación. Estamos violentando la palabra. Y es bueno de que en el amor del Señor hagamos lo que dice Santiago. Debemos solucionarlo. Señor, te pedimos que nos des la fortaleza para reconocer si estamos equivocados, si hemos pecado contra otro. Señor, y ayúdanos a solucionar ese conflicto. Ayúdanos a ir con un espíritu de humildad y ayúdanos a recibir a esa persona con un espíritu de humildad. Señor, gracias. Tu palabra fue expuesta. Señor, y el solo leerla trae la claridad de lo que tú pides de nosotros. Perdónanos. Perdónanos. En el nombre de Jesús. En esta mañana o esta tarde vamos a participar de la cena del Señor.